Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a nuestra segunda conferencia sobre inversiones y educación financiera. Mm, Voy a permitirme iniciar la presentación. Por favor, me confirman ahí si la ven. Sí, señora, ahí se ve. Ok. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Como ustedes saben, desde la escuela de CACEN, nosotros hemos estado desarrollando una serie de actividades académicas con 3 charlas que corresponden pues netamente a la educación financiera, a las finanzas personales, ahorro, inversión. Y el día de hoy tenemos una charla y una hora que es de inversión para todos. Espero que se disfruten y que se lleven mucho conocimiento y sobre todo conocimiento de valor para sus vidas, teniendo en cuenta pues que la formación en términos de lo que tiene que ver con educación financiera es de carácter transversal, aplica para todas las disciplinas, para todas las áreas del conocimiento, para todas las personas, independientemente de su nivel educativo. Y sumado a eso, ¿por qué no poder aplicar, digamos que algunos de esos tips que ustedes van a ver el día de hoy? La charla de hoy se nombró Inversión para Todos. Mi nombre es Hildebrando Gómez Gámez, soy economista, especialista en gestión de proyectos, magíster en desarrollo sostenible. También soy financial planner o consultor financiero. Me dedico también a asesorar y hacer mentorías sobre temas de inversión en bolsa, temas de emprendimiento. Y pues hoy estoy acompañándolos a todos ustedes para que sigan aprendiendo en lo que tiene que ver, pues digamos que con todas estos temas sumamente importantes y como les dije anteriormente, que hace parte transversal de cualquier profesión. No sin antes también quiero invitarlos a la jornada del día de mañana, que es el día pues 15 de mayo a las 7 de la noche. Vamos a tener también al profesor José Augusto Ramírez, quien es profesor en finanzas y nos va a estar acompañando con la temática revolución de las finanzas en la economía digital. Va a hablar algo de lo que tiene que ver ahorita con el tema de lo que es las criptomonedas y el blockchain, que también no se lo vayan a perder. Y bueno, dando continuidad a nuestra charla, a los participantes que están, eh, nosotros inicialmente cuando pensamos en el dinero siempre pensamos de manera a veces subjetiva y tiene mucho que ver con las formas en las cuales nos hemos criado en un contexto social económico. Y el dinero va mucho más allá de eso. Y voy a hacer un contexto muy general y voy a empalmar un poco a lo que tiene que ver con la charla de mi colega Fabián de hace 8 días, quien habló sobre la importancia de las finanzas personales y nos habló de tips sumamente interesantes de manejo del dinero y el presupuesto. Y quiero hacer aquí como un alto y quiero que cada uno se pregunte, bueno, ¿qué es el dinero? El dinero sabemos que es un bien necesario, pero el dinero es simplemente un medio transaccional. Es un medio transaccional que nos permite a nosotros intercambiar bienes y servicios con base en unas necesidades que nosotros tenemos y unas necesidades que con el tiempo se han venido desarrollando de una forma, diría yo, que exponencial frente a lo que nos muestra todo el mercado financiero, el mercado de bienes y servicios, la globalización, la apertura de las economías, la tecnología y todo lo que ustedes ya conocen. Y es ahí donde nosotros cada día debemos ser muy cuidadosos frente a la relación que yo tengo con el dinero, porque a veces el dinero de una manera incluso desde familiar o generacional nos han mostrado a veces que el dinero no es bueno, que el dinero es malo, que ser rico, digamos que no está bien, incluso ante los ojos de Dios hay gente que lo dice y lo digo con mucho respeto, pero sí ha pasado, se ha malinterpretado un poco algunos conceptos bíblicos donde el dinero está mal visto, pero el dinero no es otra cosa que un medio, digamos que de cambio neutro. El dinero es simplemente eso, un medio de transacción, pero el dinero hay que tener en cierta medida una muy buena relación con él. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir netamente la libertad.
y la libertad financiera que muchas veces hemos pensado. Y ese tema de la libertad y el tema de la riqueza es algo muy subjetivo, pero no podemos dejar de lado que hasta qué punto es suficiente para mí el tema del dinero. Para muchas personas es importante tener un trabajo, tener unos ingresos, suplir sus necesidades, pero la inversión y el ahorro nos lleva, si se hace de una manera adecuada, nos va a llevar de una manera significativa a cumplir con esa libertad financiera o esa tranquilidad financiera, diría yo. Entonces nos han enseñado, como dice por ahí uno de los libros de Robert Kiyosaki, dice La rueda de la rata, y es trabajar para obtener dinero, dinero para pagar nuestras deudas, y las deudas nuevamente se pagan y sigo trabajando para volver a obtener dinero. Básicamente, la vida de adulto se ha vuelto eso, trabajar para pagar deudas y suplir necesidades. Y es aquí donde la inversión y la inteligencia financiera juega un papel sumamente importante, sobre todo en los últimos años, y es cómo la tecnología nos ha llevado con una gran oportunidad a que todos podamos tener, digamos que la oportunidad de invertir. Antes de eso, de iniciar y puntualmente sobre las maneras o el cómo invertir, quiero tumbar algunos mitos sobre la inversión que hay, porque hay muchos en el mercado y lo primero es que nos han enseñado de manera tradicional a invertir en algunos activos que se han venido con el tiempo, digamos que arraigando, y de ahí no conocemos nada más. Yo voy a poner un ejemplo. Tenemos que invertir en casa, tenemos que comprar una casa y ponerla en arriendo. Tenemos que invertir en un CDT o simplemente tenemos que invertir en un negocio que seguramente a mí me parezca, pero no he hecho ningún tipo de análisis, ni evaluación financiera, ni estudios de mercado, y cometo uno de los errores más graves al momento de invertir y es poner todo mi capital en una sola inversión. Eso es uno de los mitos que hoy vamos a romper. Y uno de esos es, primero, necesito ganar mucho dinero para invertir. No es cierto. Necesitamos simplemente tener una estructura adecuada dentro de mi presupuesto personal para que pueda yo disponer de ese dinero o ese saldo de capital de lo que a mí me queda, que es una obligación prácticamente dentro de mi presupuesto para poderle invertir. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer algo y es tener muy claro mi presupuesto. Y lo primero que debo hacer es pagarme a mí mismo. ¿Y eso cómo se logra? Primero, teniendo dinero ahorrado y ese dinero dejándolo con un propósito. ¿Sí? Entonces, no es cuánto gano. Hay muchas personas que tienen niveles altísimos en ingresos, salarios, pero que tienen su vida un poco, diría yo, que compleja en términos del manejo de su dinero. Están súper endeudados, están respondiendo algunos seguramente algunas estructuras sociales y terminamos aparentando cosas que no es necesario aparentarles. Entonces, ponemos un ejemplo muy puntual, me endeudo comprándome un vehículo de alta gama porque me gusta, porque está dentro de mi entorno, me compro celular, el último celular, y eso normalmente si uno se pone a pensar no lo necesito, sino lo que voy a hacer es responder, digamos que a esas conductas sociales que terminan en cierta medida afectando nuestro presupuesto o nuestras inversiones. Para invertir, lo único que necesito es tener muy claro cuál es el presupuesto y de ese presupuesto qué voy a llevar yo al ahorro de la inversión. ¿Y por qué hablo de ahorro e inversión? Porque en sí el ahorro, si lo dejo quieto, no sirve para nada. Que sí es necesario, pero yo necesito poner el dinero a que genere alguna rentabilidad. Es ahí donde se hace valioso el ahorro. Ahora, invertir es solo para expertos, no es para expertos. Cualquier persona puede invertir con cantidades muy pequeñas, desde 50,000 pesos en adelante. Y volviendo al punto, hay que tumbarnos el mito de que las únicas inversiones que existen es ir a comprarse una vivienda y ponerla a rentar o meterle el dinero en un instrumento financiero que es muy conocido como un CDT. ¿Sí? Si bien es cierto, es una inversión segura, si podemos también tenerlo dentro de nuestro portafolio perfecto, pero no es el único camino o vehículo de construcción de capital. Cuando nosotros vemos estas imágenes, lo primero que asociamos es dinero, ¿sí? Vemos influencers que muestran sus lujos en redes sociales, vemos personas que venden, digamos que sueños
y dinero en el corto plazo, por ejemplo, con activos de alto riesgo y alta volatilidad como son las criptomonedas. Hay muchas personas que se han dedicado a hacer marketing en el sentido en que le dicen, en el corto plazo vas a tener bastante dinero, ¿sí? Sin ningún tipo de preparación, como pasó hace muchos años, hace 20 años con las pirámides en Colombia, que ya todos sabemos y que corresponde al tema de los esquemas Ponzi. Y no es otra cosa que garantizarle, entre comillas, a una persona altas rentabilidades en el corto plazo. Y eso en el sistema financiero no funciona, o al menos no de esa manera. ¿Sí? En los casos más cercanos, o digamos que de hace poco se ha venido viendo cómo mucha gente sigue creyendo en este tipo de esquemas piramidales y mete su dinero porque les han hecho promesas de alta rentabilidad y meten su dinero en empresas como Megapro. La persona que vemos ahí en pantalla fue el gerente de Megapro para Latinoamérica y está en la cárcel ahorita por captación ilegal de dinero en la Ciudad de México. Entonces, este tipo de cosas de que quiero hacer dinero rápido en el corto plazo, que quiero dejar todo botado y lanzarme a hacer trading, a hacer criptomonedas, pues digamos que dista un poco de la realidad del sistema financiero. Y es ahí donde primero debo educarme financieramente y segundo debo tener un control muy fuerte en términos psicológicos, porque para ser un gran inversionista, créanme que no necesito tener alto conocimiento financiero, sino necesito tener una muy buena psicología con el dinero. Necesito saber manejar mis emociones, porque normalmente las inversiones se enfocan en eso. Ahora, en lo que tiene que ver con el presupuesto, pues el presupuesto no voy a ahondar acá mucho, pues ya es un tema que se ha venido abarcando, pero se sugiere siempre, hay una regla que se llama 50-30-20, donde el 50% de mis ingresos debe ir destinado a mis gastos fijos como salud, vivienda, educación, transporte, incluso créditos. El 30% gastos variables como ropa, comida, algún tipo de imprevistos que yo tenga. Y el 20% se debe ir al ahorro. Se debe ir al ahorro, ¿por qué? Porque digamos que es ahí donde yo le voy a dar el valor totalmente a lo que es la inversión. Y una de las maravillas financieras que han existido, incluso Einstein lo dice en uno de sus apartados, y es el interés compuesto, la maravilla del interés compuesto. ¿Y qué es eso del interés compuesto? Es obtener interés sobre el interés, que ya vamos a ver más adelante. Ahora, quiero comentar rápidamente digamos que algunos errores que cometemos antes de invertir, porque mucha gente querrá invertir, pero fundamentalmente debemos empezar nosotros a trabajar con eso que estoy haciendo yo con el dinero, ¿sí? Entonces aquí traigo unos tipsitos y muy seguramente muchos de los que están conectados se van a sentir identificados, pero a partir de hoy quiero que pues manejen muy bien, digamos que su psicología en términos de consumo y en términos de todo lo que tiene que ver con el manejo de sus ingresos. Hay cosas puntuales y es, si no me endeudo no tengo nada. Y eso es algo que nosotros generacionalmente nos han venido metiendo en la cabeza y es algo que es bastante complejo, sobre todo porque las deudas que yo obtengo son deudas malas. Quiere decir que son deudas que no me generan valor en el largo plazo. Ejemplo, compro un vehículo. Si tienes un vehículo no está mal porque seguramente es una necesidad, pero si quieres cambiar de vehículo cada 2 o cada 3 años con unos altos intereses y un vehículo que no te genera ningún tipo, digamos que de ingreso adicional, pues es un problema. ¿Sí? Ahora, si me endeudo para un viaje, si me endeudo para comprar un iPhone, si me endeudo para ir a restaurantes, si me endeudo a 2, 3, 4, 12 cuotas para darme gustos, ¿sí? Y deseos, eso es un error. Entonces, hay que empezar a diferenciar qué son las deudas buenas y qué son las deudas malas. Ahora, ganarme más y gastarme más. Disculpe, tengo el micrófono abierto de alguien. Gracias. Por eso es la tensión. Vamos a ver al secretario del Senado, a Diego González. Se cierra el registro y escuchemos la decisión sobre la consulta. Es la decisión sobre la consulta popular. Permítame un momento, disculpen que tengo un micrófono abierto. Gracias. Le quiero
Eh, Listo, vamos a dejar el tema político de lado y vamos a enfocarnos desde lo que yo puedo hacer y controlar qué son mis finanzas. Mm, Gastarme más de lo que tengo. Si yo me gasto más de lo que tengo, me va a quedar un margen muy pequeño en términos de qué, me va a quedar muy pequeño en términos de ahorro, inversión, de construcción de mi capital. Yo siempre debo vivir por debajo de mis ingresos y eso tiene mucho que ver cómo yo ajusto mi presupuesto. Ahora, si yo le doy prioridad a mis gastos hormiga, como el café en la calle, el postrecito, digamos que las cosas que en el día a día compro, que no tengo yo presupuestado y que no le hago un seguimiento, eso va a generar fugas, digamos que de capital y me va a limitar el dinero que yo necesito para invertir. No invertir en el largo plazo y no pensar en el futuro o no tener una meta planteada para poder invertir. Eso es un gran error que tenemos. Buscar, les decía anteriormente, buscar las altas rentabilidades en el corto plazo. En el sistema financiero, sobre todo, cuando les prometan altas rentabilidades en el corto plazo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque estos mercados que prometen son mercados de renta variable. Quiere decir que les prometen a las personas que su dinero se va a ir invertido en acciones, en bonos, en criptos, en ETFs, y esto no le va a garantizar a una persona, digamos que una rentabilidad fija. ¿Por qué? Porque es un mercado volátil que, digamos que se fundamenta en datos históricos. Y eso depende de muchos factores, sobre todo los movimientos del mercado. Entonces, cuando les digan que les van a dar una rentabilidad fija sobre algún tipo de activo como el que acabo de hablar, pues ahí ya podemos hablar de que hay una estafa muy posiblemente. No asegurar mi vida ni la de mi familia. Eso es un problema gravísimo porque si yo dentro de mi portafolio financiero, dentro de mi educación financiera, yo no le doy el valor, por ejemplo, a un seguro de vida y llego a pensar que si me llega a pasar algo como pasó con muchas personas, ahorita lo que tiene que ver con el COVID, que eran, digamos que los que sustituían o los que daban, digamos que todo el dinero para su casa, que eran los proveedores de su hogar, y fallecieron lamentablemente por el COVID, pues dejaron a sus familias desamparadas. Pregúntense eso si ustedes tienen, en cierta medida, la protección hacia sus familias o sus mismas vidas. ¿Qué quiere decir? No estamos exentos a ningún tipo de accidente o enfermedad y eso también hace parte de ese sistema de educación financiera que nosotros debemos contemplar siempre. Siempre. Ahora, yo no soy de los que me gusta comprar seguros de vida que no me generen ningún tipo de rentabilidad. En este momento hay seguros de vida que te dan rentabilidad y que tu dinero se va a ir, mientras te protegen a ti y a tu familia, se va a ir invertido en activos financieros como la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ejemplo, eso existe en el mercado y la gente muy poco lo conoce. Y bueno, ya para continuar con el tema, no siempre estoy gastando más dinero del que recibo. Eso es algo que nosotros debemos empezar. ¿Por qué? Porque eso me limita y me aleja o genera una brecha muy gigante en mis metas de mediano y largo plazo, que es ahí donde se ve el poder de las inversiones. Errores muy comunes, si yo tengo un negocio, estoy mezclando siempre las cuentas del negocio con las personales. Quiere decir que los ingresos de mi negocio se están volviendo prácticamente la caja menor, pues, de todos los gastos míos y de mi familia. Eso es un grave error y que no me permite a mí invertir. Segundo, no llevo un presupuesto estricto ni estructurado. Entonces, debo tener, ya sea en una hoja de Excel, ya debo descargar una plantilla que en Internet hay muchos, ya hay aplicaciones en los celulares que permiten llevar presupuestos de manera muy rigurosa y estructurada para que por favor ustedes hagan el ejercicio. No conozco fuentes de financiación. Si quieren invertir en algún momento, hay fuentes de financiación, hay entidades financieras que todos los días están luchando en ese mercado para ofrecerle a la gente muy buenos beneficios. Si me gasto mis excedentes de capital porque me aumentaron el salario mínimo, porque tuve ingresos adicionales, lo primero que yo estoy pensando es en gastar y no en invertir. Eso es un gran error que nosotros tenemos. No tener un fondo de emergencia. Quiero preguntarle cuántas personas en este momento tienen un fondo de emergencia. Quiere decir que si me llego a quedar sin trabajo, puedo cubrir mínimo entre 3 y 6 meses todo lo que yo necesito dentro de mi presupuesto. Eso es algo que nosotros debemos empezar a contemplar. Eh, Endeudarse para emprender o endeudarse para invertir en lo desconocido. Hay mucha gente que dice, oiga, es que quiero empezar a invertir y
cualquier persona le dice, ay, es que yo sé que el ganado es muy bueno y la gente confía en esa persona. Pero si usted no sabe de ganado, no invierta. Si usted no sabe del negocio, simplemente porque se lo pinten con muy buenos datos y usted no está seguro y no se ha preparado, no lo haga. Es una de las recomendaciones que yo hago. Ahora, cuando uno tiene un capital invertido y estructurado, uno debe saber que el dinero debe diversificar. Y es ahí, como dicen en este medio, no debo poner los huevos en la misma canasta. Y ya vamos a ver un ejemplo sobre ello. Ahora, mucha gente me va a preguntar, bueno, ¿y en dónde empezamos a invertir? ¿Cómo voy a hacer yo que no tengo ni idea sobre inversiones? Lo primero es, voy a empezar a eliminar o a dejar de usar las cuentas tradicionales bancarias. Las cuentas tradicionales bancarias lo que están haciendo es quitarnos prácticamente dinero y estamos perdiendo dinero cada día. Si yo guardo mi plata en una cuenta tradicional, cuenta de ahorro mal llamada, porque lo que hace es perder plata con la inflación. Todos sabemos que la inflación lo que genera es pérdida de poder adquisitivo. Lo que a mí me costaba hoy con un dinero, con 1.000.000 de pesos, no me va a costar igual dentro de 6, ni un año, ni 2 años lo mismo. Voy a perder dinero por la inflación, ¿sí? Pérdida de poder adquisitivo. Es ahí donde el ahorro en sí solo no sirve para nada. Por eso no recomiendo ni las alcancías, ni mucho menos meter la plata bajo el colchón, ni tenerlo en cuentas de ahorro tradicional, porque lo que va a hacer es perder dinero. Ahora, ¿en dónde puedo empezar? De una manera muy básica. En este momento existen en el mercado financiero, que son los neobancos, digamos que gracias al avance y al desarrollo de las fintech, han venido saliendo una serie de empresas sumamente importantes. Tenemos el neobanco más importante de Colombia, que es Nubank, que su CEO es colombiano, David Vélez, es uno de los hombres más ricos, digamos que de Colombia, y esta empresa que tiene la filial en Brasil ha venido abarcando un mercado financiero en toda Latinoamérica. Mucha gente a veces me pregunta, ay, es que ese Nubank no es confiable, es que ellos no tienen oficinas. Claramente, ¿por qué? Porque el mercado financiero ha evolucionado. Pero déjenme decirles que Nubank, comparado frente a lo que es Bancolombia, la capitalización de la empresa es del 30% de Bancolombia frente a Nubank. Imagínense el monstruo de Nubank. Entonces mucha gente dice, no, yo no voy a invertir, ni ahorrar en Nubank porque no veo una sola oficina. Pero es que el mercado ha evolucionado. Muy, muy difícil que el sistema tradicional financiero se mantenga y cada vez vemos menos oficinas, cada vez vemos incluso menos cajeros y ahí nos lleva a nosotros a ver una gran oportunidad. Empresas como esta, como Nubank, como RappiPay, que es una filial o una alianza que tiene con Davivienda, con Lulo Bank, hay otra empresa que es de Pichincha, ¿sí? Que es Pibank, perdón, se me iba. Estas cuentas se llaman cuentas de alta rentabilidad. Quiere decir que yo puedo empezar a poner mi dinero y desde un peso me empieza a generar rentabilidad e intereses. En promedio ahorita las cuentas de alta rentabilidad están generando un 9% efectivo anual, ¿sí? Y un 9% efectivo anual es buenísimo para una persona que quiere empezar a invertir. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, descontando la inflación, me estoy ganando casi el doble de puntos porcentuales. Quiere decir que en el 2024 la inflación cerró en el 5,20 y si me están ofreciendo el 9,5, pues me estoy ganando esos puntos de diferencia y es prácticamente el doble de la inflación de lo que yo me estoy ganando. Entonces, siempre mi recomendación es, si quieres empezar a ahorrar e invertir, manda tu dinero, tus excedentes de capital a una cuenta de alta rentabilidad. Como le dije, yo uso RappiPay, yo uso Nubank, existe Lulobank, existe Pibank, son estas, digamos que cuentas de alta rentabilidad que te permiten construir capital en el largo plazo. Aquí vemos algunas otras, algunas alternativas. Hay gente que le gusta la renta fija. ¿Por qué? Porque dice, no, es que según mi perfil de riesgo o a mí me da miedo invertir en acciones. Entonces, listo, váyase a un producto de renta fija. Y la renta fija tiene algo sumamente importante en Colombia y es que voy a dejar de compartir acá y voy a compartir, permítanme, la plantilla.
Acá, listo. Voy a compartir esta plantilla y vamos a hacer una simulación. Vamos a hacer una simulación y es, debemos darle importancia al interés compuesto. Y quiero hacerles una pregunta. Los que están jóvenes o los que tuvieron 30 años, ¿sí? Quiero que piensen en un periodo de 30 años. Cuando yo tuve 30 años, yo tuve toda la posibilidad de invertir 400.000 pesos en ese entonces. ¿Por qué? Porque tenía los ingresos para hacerlo, pero no tenía la educación financiera. Pero como estoy pensando en largo plazo y estoy pensando en mi retiro, ¿sí? Eso no quiere decir que que no vaya a obtener mi dinero en el largo plazo, en el corto plazo, perdón. Pero vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean el poder del interés compuesto. Vamos a suponer que podíamos a los 30 años empezar a invertir 400.000 pesos mensuales con una tasa efectiva anual, digamos que muy conservadora, del 10%. Incluso en este momento muchos CDTs están dando el 10%. ¿Sí? En 30 años yo hubiera ahorrado 144 millones, pero el interés compuesto me hubiera dado 687 más. Quiere decir que cuando cumpliera yo los 60 años, tendría en mi bolsillo 831 millones de pesos solamente invirtiendo 400.000 pesos mensuales. ¿Sí? Ahora yo digo, las personas que están sumamente jóvenes, que empiezan a los 25 años en promedio con su vida profesional y empiezan a trabajar. Si se quieren ir con 500.000 pesos, porque una persona joven debería ahorrar el 50% e invertir de sus ingresos, vean la magia del interés compuesto. En su retiro tendrían 1.712 millones de pesos, ¿sí? Que claramente en 30 años, descontando la inflación, pues va a ser menos, pero es dinero que le va a garantizar la libertad a la persona. Ahora, no quiero invertir durante tanto tiempo, simplemente quiero invertir durante 20 años, o 25 años, 55 años. 1.039 millones de pesos. Quiero preguntarles, ¿necesito mucho dinero para construir capital? No, simplemente con un instrumento financiero que a mí me permita mínimo tener una rentabilidad anual del 10%. Y en el segundo año lo que voy a hacer es, con mi capital inicial más lo que me gané, lo voy a volver a poner para seguir rentando a esa tasa. Eso es el interés compuesto. ¿A quién le servirían 1.039 millones? Creo que a todos nosotros. Pero si no quiero invertir eso ahora, 300.000 pesos, lo podemos hacer rápidamente. 623 millones de pesos. Ahí es donde les digo, no necesito altas sumas de capital para tener libertad financiera. Todo tiene que ver con una muy buena ejecución de mi presupuesto, una muy buena ejecución de educación financiera y en dónde pongo el dinero. Listo. Entonces, ahora, los CDTs. Vamos a compartir aquí el CDT. Por ejemplo, voy a impartirles una página, ustedes lo pueden hacer acá. Listo. Entonces, esta página le va a servir a todas las personas, ¿Ustedes qué van a hacer? Van a entrar a una página que se llama mejorcdt.com y van a hacer una simulación. Por ejemplo, que no sé qué hacer con el dinero. En este momento hay una muy buena alternativa con el tema de los CDTs. ¿Por qué? Porque están con unas tasas muy altas. Voy a poner mi nombre, entonces Hildebrando Gómez. Y voy a poner mi número de teléfono y voy a simular que voy a invertir 5 millones de pesos. Ahora, esta página, ¿qué hace? Esta página lo que hace es agrupar y compilar todas las tasas de interés de los bancos claramente y entidades financieras que están reguladas en Colombia con el objetivo de darnos la oportunidad de mirar cuál es la que está pagando mucho más. Entonces, por ejemplo, esta entidad financiera que se llama Credifamilia, que ustedes ven acá, dice que a 18 meses está pagando una tasa del 9.08, ¿sí? A 18 meses, pero si yo la quiero a 12 meses, entonces voy acá y me dice que me va a pagar una tasa del 9.8. Y es aquí donde nosotros no le damos el valor, o muchas personas dicen, oiga, pero es que por 5 millones me va a ganar solo 752.000 pesos. Claro, pero si usted no hace esto, muy seguramente va a terminar gastándose su dinero. Y aquí el tema no es competir con sus negocios. Yo siempre digo, hay que diversificar porque me encuentro en el mercado, no, es que yo esos 5 millones los cojo y los puedo vender en empanadas
y me voy a ganar 7, 8 millones. Claro, pero es que el objetivo no es ese. El objetivo no es competir con lo que usted hace. El objetivo es que usted diversifique y sus excedentes de capital los invierta en largo plazo. ¿Por qué? Porque les mostré cómo con montos de 300.000 pesos yo podría construir miles o millones, cientos de millones de manera significativa en el largo plazo. ¿Sí? Ahora van a decir, oiga, ¿y esa entidad que es Credifamilia que tiene calificación AA menos, eso sí será seguro? Déjenme decirle que sí es seguro y es sumamente seguro. Vamos a poner el ejemplo que Colombia llega a tener una crisis como la que hubo en Argentina en el 87, más o menos, donde la entidad financiera colapsó, todas las entidades y todos los bancos no tenían liquidez y la gente iba a cobrar su dinero a los bancos y a los cajeros y no había dinero, ¿sí? Pero en Colombia existe algo que es el FOGAFIN. Y el FOGAFIN le cubre a usted hasta 50 millones de pesos por instrumento financiero, o sea, por CDT, su inversión. Quiere decir que si el banco se quiebra, sus 50 millones de pesos están asegurados y el banco se los va a responder por su dinero. Ahora, si quiero abrir dos CDTs porque tengo 100 millones, pues abre uno y abre otro, o abre otro a nombre de su pareja, o entre los dos, y ahí ya tiene 100 millones cubiertos, ¿sí? Porque es que a veces la gente desconfía, no, es que eso Credifamilia, que tiene una calificación, yo solamente conozco lo que es la vivienda, BBVA, Bancolombia, y si ustedes se dan cuenta, estas entidades financieras, si bien es cierto que tienen calificación AAA, pero tienen unas tasas, digamos, de colocación mucho más bajas, a diferencia de entidades como esta. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es primero que esté regulada por la superintendencia, no solamente para CDT, para cualquier inversión financiera. Si ustedes tienen que estar seguros que el dinero que le van a poner a otra persona, ya sea banco, entidad, fondo, inversión, esté regulado por la superintendencia financiera. Si no está, es una estafa. Muchos dicen, ay, es que a mí me dijo que sí, pero usted entró a la página de la superintendencia y revisó que esa empresa está regulada, esa empresa tiene los permisos. Eso es algo que nosotros no hacemos y es una de las recomendaciones que yo siempre les voy a decir que hagan. Ahora, voy a continuar con mi presentación de la plantilla. De momento voy a compartir acá. Entonces, mi presentación. Listo. Hay una de las inversiones que nos han enseñado a todos y es, oiga, usted tiene un capital significativo, compre un apartamento y arriende. Es lo que nos dicen, nos han enseñado incluso nuestros padres, nuestros abuelos, y les voy a decir por qué es un mal negocio. Así como lo estoy planteando. Tengo un dinero disponible, compro un apartamento para poner a rentar y tener una mensualidad. ¿Y qué pasa con esto? Vamos a simular que tengo 200 millones de pesos, ¿sí? Vamos a incluir las escrituras y todos los gastos en la compra y digo que mi inversión final fue de 215.700.000 pesos, que es en promedio lo que puede costar un apartamento, digamos que mediano o pequeño en un conjunto. Bueno, el arriendo mensual más o menos es de 1.100.000, lo que yo voy a percibir, pero yo debo pagar una administración normalmente de 200.000 pesos, porque esa pues, normalmente va incluida en el canon de arrendamiento. Tengo que hacer un mantenimiento, pongámosle barato, 50.000 pesos mensuales. Y mi impuesto predial en promedio es 1.000.000 de pesos. Quiere decir que tengo un ingreso de 1.100.000, pero voy a empezar a descontar todos esos gastos implícitos que van dentro de mi inversión. Voy a suponer que arrendé el apartamento que compré de contado durante un año, 12 meses. Mis ingresos fueron de 13.200.000, pero ahí empiezo a descontar 2.400.000 de administración, empiezo a descontar 600.000 pesos de mantenimiento anual, el impuesto predial, y quieren que le diga que mi utilidad es de 9.200.000 pesos. Quiere decir que mi rentabilidad es solamente del 4.3% sobre mi inversión de 215 millones. Estoy perdiendo plata. Es un pésimo negocio teniendo en cuenta que la inflación el año pasado fue de 5,20. ¿Sí? Y a veces pensamos, no, es que
eso es una muy buena inversión porque no está teniendo en cuenta la valorización. Sí, sí la estoy teniendo en cuenta. ¿En qué sentido? Que la valorización normalmente se hace con base en el IPC o en la inflación. A usted le aumenta, digamos, la valorización, pero a usted le aumenta también el IPC. Entonces, no quiere decir que usted va a duplicar. Ahora, mucha gente dice, no, es que el negocio es comprar y vender rápido. Sí, es otro tipo de modelo de negocio y muy posiblemente mucha gente se dedica a eso. Pero como hacen las personas de a pie que compran para tener ahí un ingreso seguro, ahí los números me dicen que es un pésimo negocio. Ahora, vamos a irnos a un escenario que no es tan favorable. Mucha gente arrienda solamente por algunos meses porque la gente se va, porque la gente no le paga. Vamos a simular que solamente la persona o en el año yo arrendé mi apartamento unos 8 meses. Mi rentabilidad sobre mi inversión es del 2.2. Quiere decir que estoy muy por debajo de lo que yo debería, en cierta medida, estar ganando. ¿Qué lo debo suplir? ¿Qué es? Mínimo la inflación, el 5,20. ¿Sí? Entonces, quiero que lo tengan en cuenta porque es sumamente importante hacer un análisis financiero de cualquier inversión que yo voy a hacer. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo pongo mis 215 millones en un CDT y ahí automáticamente me hubiera ganado el 9.5, le descuento el 4% de retención en la fuente y le descuento, digamos que lo que tengo que pagar para fiscales, porque me toca pagar cuando reciba el dinero, pues tengo que pagar salud y pensión, pero mi rentabilidad en promedio puede estar en un 8%, un 7.5%, sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? No tengo que estar detrás del inquilino que por favor me pague, y no tengo que estar detrás de la persona incurriendo, digamos que en algunos riesgos, ¿sí? Entonces, vea el poder de la inversión. Bueno, acá como les decía, esto ya lo presenté, más o menos, si yo invierto en un instrumento financiero que me rente al 10%, durante el 10 años voy a tener 99 millones, en 20, 359 y ya en 30 años voy a tener 1.031 millones. Mucha gente va a decir, oiga, pero es que hoy puedo hacer en cualquier momento. La peor inversión es no empezar. Esa es la peor inversión que usted puede hacer. Seguir con sus patrones de consumo, gastando en cosas seguramente innecesarias y no pensando en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, que muy seguramente es algo de lo cual no nos vamos a escapar y es el tiempo. ¿Sí? Y es el retiro. ¿Y por qué no tener un excelente retiro con muy buen dinero? O simplemente me sigo preparando y sigo buscando instrumentos financieros que me den más del 10% para decir, oiga, es que en 10 años quiero tener no sé cuánto dinero. Claro, ahí qué debo hacer, prepararme, debo estudiar, debo buscar en el mercado financiero esas alternativas que me den, porque si existe, yo me puedo ganar el 15, el 18, el 16, incluso hasta el 20% y les voy a dar, digamos que las pruebas más adelante. Hay que tener en cuenta algunas cositas económicas muy puntuales, esto es muy transversal, pero ustedes saben que, digamos que existen algo que son los ciclos económicos, o si no saben, hoy les estoy, digamos que, enseñando, y es que el ciclo económico dentro de la actividad económica como la conocemos en el mundo tiene unas fases. Y lo voy a poner acá como lo que ha pasado en los últimos años y tiene que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2000, cuando explotó la burbuja de las .com, que había muchos proyectos sobre la Internet y sobre proyectos, digamos que tecnológicos, y eso lo que generó fue una burbuja y colapsó el sistema, cayó. Más adelante existió, digamos que la crisis del 2008 con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, colapsó también, y la más reciente fue la del COVID. Quiere decir que no nos vamos a escapar nunca de una caída o un fenómeno económico muy fuerte. Y ahí es donde nosotros hacemos dinero. Las personas que invirtieron después de que el COVID empezaron a levantarse las restricciones y empezó, digamos que a mermar y empezó el COVID a ser controlado, salimos de esta parte de la depresión y empezamos el proceso de ¿qué? De expansión y recuperación. En este momento estamos en ese proceso de expansión y muy seguramente vamos a llegar a un auge, pero no sabemos qué va a pasar. Puede haber una guerra, puede haber una pandemia, puede haber un colapso social, lo que sea, y es ahí donde nosotros debemos tener dinero disponible para invertir. ¿Sí? Dinero disponible para invertir. Mucha gente, les voy a enseñar otros instrumentos financieros en los que puedo invertir. No solamente existen los CDTs, ya les expliqué en dónde pueden ver los CDTs,
Los CDT los pueden ver en la página mejorcdt.com. Ahora, hay algo que existe que son los CDATs. ¿Cuál es la diferencia? Uno es certificado de depósito a término, el otro es certificado de depósito de ahorro a término. La diferencia está, digamos que en las cláusulas en las cuales yo firmo y tiene que ver con temporalidad. Los CDATs me permiten sacar mi dinero en el momento, digamos que yo quiera, y me permite obtener rentabilidades de manera mensual. Da Vivienda, Banco Falabella ofrece CDATs en este momento con rentabilidades mensuales cercanas como al 0.7, 0.8, que es una muy buena rentabilidad empezando para los que no saben invertir. Ahora, si usted no sabe del CDAT, no importa, las páginas están, digamos que es muy bien estructuradas, donde le enseñan qué es un CDAT. Con el CDT también muy bueno hacerlo, pero tengan en cuenta que en la medida que el Banco de la República baje las tasas de referencia, pues las tasas de los bancos en términos de inversiones van a seguir bajando. Entonces, muy posiblemente ya no vamos a encontrar en un año, 2 años, tasas de interés del 9%. Ya van a volver a bajar al 6, al 7. Antes de pandemia estuvieron al 5, al 4.5. Entonces, es ahí donde yo debo volcar mi mirada para invertir en otros instrumentos financieros. Por ejemplo, de renta variable. Nosotros podemos comprar bonos corporativos. Quiere decir que yo le pongo plata a las empresas para que ellos se apalanquen y se financien dentro de sus proyectos, y por ese dinero que nosotros le damos a las empresas, a nosotros nos pagan una rentabilidad. Hay empresas como Argos, como Ecopetrol, como Davivienda, como Grupo Sura. Todas estas empresas, claramente ustedes deben saber a qué tipo de empresas le están poniendo su dinero, pero ellos le dan a usted un bono corporativo y les pagan rentabilidades un poco más altas de lo que es la renta fija. Por ejemplo, hay bonos en este momento, bonos corporativos del 2, el 3, el 15, el 18% efectivo anual. ¿Y es seguro? Sí, sí es seguro. También podemos prestarle al Estado dinero por medio de los títulos de tesorería o los famosos TES, los bonos del tesoro. Yo puedo darle el dinero al Estado por medio, y ellos me entregan un bono, y yo qué debo hacer, simplemente esperar que se cumpla el tiempo al cual yo pacté para obtener esa rentabilidad esperada. Y es una de las inversiones más seguras que hay. ¿Por qué? Porque nuestra economía, más allá de las filiales políticas que tengamos o no, pues es una economía, Colombia, que es una economía sólida en términos de Latinoamérica, y que muy seguramente, como dicen por ahí, no nos vamos a volver Venezuela, ¿sí? Entonces, más allá pues de eso, creo que la economía durante los últimos años y de Colombia ha venido, digamos que enfrentando unos fenómenos significativos en términos económicos y sociales, pero siempre sigue avante. De las cuentas de alta rentabilidad ya hablé, y quiero enfocarme aquí en un producto que es, digamos que es sumamente relevante, perdón, y tiene que ver con los ETFs. Bueno, quiero comentarles que la asistencia está en el chat para que por favor la diligencien. También tenemos, creo que un enlace de satisfacción pues, de la actividad, para que por favor nos ayuden diligenciándola, no se vayan a ir sin diligenciar la asistencia. Es sumamente importante porque lo seguiremos invitando, digamos que a otros eventos de este tipo. Ahora, los TES, como les dije, digamos que son instrumentos financieros de bajo riesgo que tienen una rentabilidad, digamos que baja y media. Hay que tener en cuenta que en la medida en que yo quiero más rentabilidad, yo debo tener mayor tolerancia al riesgo, ¿sí? Pero hay gente que dice, no me interesa tanto riesgo, yo simplemente quiero algo seguro. Entonces podemos comprar bonos, podemos comprar los CDT, los CDATs o los test de renta fija, ¿sí? Ahora, en términos de lo que es otros instrumentos financieros de renta variable, por ejemplo, tenemos algunos acá que muy seguramente no conocíamos. Pero la Bolsa de Valores de Colombia tiene un proyecto muy interesante que se llama Ascenso, que es de la Bolsa de Valores de Colombia. Nuevamente repito, está regulada por el autorregulador de mercado de valores, está regulado por la superintendencia, está regulado por el Ministerio de Hacienda. Y yo en esta página lo que voy a hacer es empezar a analizar algunos proyectos. Oiga, tengo un dinero para invertir. ¿Será que me puedo invertir ahí? Claramente lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a mostrarles acá una página para que ustedes tengan en cuenta
en donde podemos revisar aquí ese tipo de proyectos. Entonces, permítanme un momento, ya voy a compartir acá con ustedes. Listo, acá está. Entonces, compartir. Esta página, ustedes pues van a ver, en este momento hay 2 proyectos, por ejemplo, y hay un proyecto de cualquier actividad económica. Eso ya es el que más le guste. Eso es una empresa de sonido de producciones. Está pagando una tasa efectiva anual del 16% a un plazo de 24 meses. Quiere decir que por 2 años te van a garantizar el 16% anual. Te van a pagar los intereses de manera mensual. Tiene una garantía del Fondo Nacional de Garantías del 50%. Está respaldado la mitad de tu capital. ¿Qué están haciendo ellos? Están buscando un recaudo de 500 millones de pesos. En este momento llevan 305 millones de pesos. Hay 429 inversionistas, pero es una alternativa que muchas personas, digamos, que desconocen. Hay otras, vamos a mirar si hay otra alternativa de inversión acá. Tenemos, por ejemplo, esta va a salir próximamente, tiene que ver con una empresa, está buscando 5.000 millones de pesos y es del sector educativo. Y bueno, este tipo de empresas nosotros podemos empezar a analizarlas. Ahora, si yo quiero invertir en términos inmobiliarios, lo puedo hacer. Lo puedo hacer desde la Bolsa de Valores de Colombia. Y la Bolsa de Valores de Colombia me permite a mí tener un sinnúmero, digamos que, de posibilidades para poder invertir. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Yo lo voy a hacer simplemente desde la aplicación, desde la app, desde una app que son las fintechs, como yo les decía. Hay algo interesante y es que en Colombia hace 20 años no estaba democratizada la inversión. Y hay un problema y es que para yo poder invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, yo tenía que tener un capital significativo, 100, 200, 300 millones de pesos, para que un comisionista de bolsa te parara bolas y se sentaran y con unos comisionistas o con unos agentes de mesa de dinero te armaran un portafolio y te decían, bueno, vamos a poner tu dinero a rentar y hacer esto. En este momento ya no, se ha venido democratizando las inversiones. Tú puedes invertir desde tu celular de manera segura, de manera, digamos que tranquila y con capitales de 50.000 pesos en adelante. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ustedes lo van a hacer acá desde una app que se llama, que yo uso mucho, y sobre todo para las personas que están empezando a invertir, que se llama Tri. Acá lo ven en pantalla. Tri es una compañía desarrollada por unos pelados jóvenes colombianos durísimos que desarrollaron esta fintech y ya casi 10 años en el mercado colombiano y se aliaron con la comisionista más antigua de Colombia, que es Acciones y Valores. Y ellos le permiten a las personas invertir desde 50.000 pesos en adelante, en acciones, en bonos, en ETF, en fondos inmobiliarios, en todo tipo de activo financiero. Las personas que quieran seguramente pues de pronto descargar la app, ese QR que está ahí en pantalla lo pueden escanear y los va a llevar al enlace para que descarguen de manera segura la aplicación de Tri. Ustedes crean una cuenta, ponen sus datos y 1 o 2 días después se la prueban. ¿Cómo deben empezar? Fácil, empiecen con fondos. Hay unos fondos que aparecen de renta fija, hay unos fondos que ustedes meten desde 100.000 pesos, desde 500.000, desde 200.000, para que ustedes empiecen a rentar su dinero, empiecen a guardar, empiecen a proyectar sus capital, no se gasten todo el dinero que les llega. Busquen un instrumento que en el mediano y en el largo plazo les dé tranquilidad financiera. ¿Y por qué les digo que es tan importante? Esto que ustedes ven en pantalla es una gráfica de un ETF y ya les explico qué es un ETF. Un ETF es una bolsa que tiene muchos activos financieros de un sector. Y de manera, voy a poner una analogía, y es, tenemos un canasto de mercado y me voy a comprar frutas. El ETF se llama frutas y voy y compro una papaya, compro un banano, compro un kiwi, compro una naranja, ¿sí? No estoy poniendo mi dinero solamente en una empresa, sino estoy comprando del mismo sector en muchas empresas. Ahora, este ETF que ustedes ven se llama el ICOL Cap, quiere decir que es un ETF que rastrea el movimiento
de la Bolsa de Valores de Colombia, donde están las 22 empresas colombianas. Y si nos damos cuenta, ha tenido una rentabilidad desde el 2022 y desde que pasó la pandemia y empezó el ciclo económico nuevamente de recuperación, ha tenido un crecimiento del 50%, solamente por invertir en un ETF que me rastrea las empresas como Ecopetrol, como Canacol, como Grupo Sura, como Bancolombia. Yo no estoy comprando solamente acciones de una sola empresa como Ecopetrol, por ejemplo, sino estoy comprando empresas de todo. Y es ahí, ¿y cómo lo puedo hacer? Desde TRI. Lo puedo hacer desde acá, desde TRI. Puedo comprar acciones, por ejemplo, de Apple, ¿sí? Mucha gente prefiere comprarse el último iPhone. Y si yo les dijera que ustedes, si hubieran invertido desde el 2020, hoy tendrían una rentabilidad, digamos que por encima del 323%. Pero mucha gente después de pandemia dijo, nos vamos a morir y vamos a gastemos, hagamos. Y lo que hizo fue ir a comprar iPhone. Y a hoy muy seguramente tiene su iPhone, ya lo ha cambiado, pero con deuda, pero no invirtió en acciones de Apple. Y vea lo que ha crecido, 323% desde los últimos 5 años, esa inversión. Entonces, sí es muy, muy fácil invertir, solamente hay que tener muy buena educación financiera. Lastimosamente el tiempo es muy corto, esta hora se nos fue muy rápido. Espero ya para ir cerrando, que tomen muy buenas decisiones financieras, si no, con mucho gusto estaré aquí para asesorarlos. Estas páginas, como le digo, TRI, ahí está el QR, y les voy a dejar la invitación para que ustedes puedan, digamos que mañana conectarse con un gran conferencista sobre la revolución de las finanzas en la economía digital. Bueno, ahí lo vieron, ahí está la invitación por parte del docente José Augusto Ramírez. Por favor, no dejen de faltar cualquier cosa, como les digo, estoy muy atento, no dejen de diligenciar la asistencia, es importante que lo hagamos y cualquier cosa aquí estará su servidor para cualquier duda que tengan. No sé si de pronto hay alguna pregunta puntualmente, nos quedan 2 minutos. Si no, de lo contrario, pues ahí cerramos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, acá nos están diciendo que si es posible compartir el material, va a quedar la grabación en Teams para que la puedas ver en cualquier momento. Como ves, digamos que está muy, la información, ahí está, digamos que muy detallada para que tengas en cuenta cuáles son las páginas que yo normalmente recomiendo. Eso sí, siempre voy a hacer un disclaimer y es, por favor, si van a invertir, háganlo cuando estén seguros. No es ninguna recomendación de inversión, hay que prepararse, hay que preguntar y hay que tomar bajos riesgos para el momento de la inversión. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.